como cada semana vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos de Dios, ¿no? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, por la vida de cada uno de mis hermanos que tú has reunido aquí para escucharte a ti. Te ruego que nos hables, que nos enseñes, que tus verdades a nuestra vida sean tan claras como tú las has dejado, tan poderosas como tú las has escrito, y que transformen nuestras vidas y que podamos vivir podamos ser esa luz que tú nos has encomendado ser en este mundo tan oscuro. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Amén. Capítulo 13 de Romanos. Y hicimos un pequeño paréntesis en Romanos, pero déjame rápidamente rearmar, ¿no? Capítulo 1 al capítulo 11 tenemos esta primera sección del libro de Romanos en la que Pablo establece las verdades acerca de la salvación, acerca de la justificación, acerca de la sustitución, que son cosas que nosotros hemos recibido. Comienza estableciendo nuestra naturaleza de pecado, nuestra necesidad de un Salvador. No hay bueno ni aún uno. Todos en un instante, al mismo tiempo, todos nos hicimos inútiles. Veneno de áspides hay en la boca. Todo esto lo describe claramente. Y Pablo termina el capítulo 3 hablándonos que Dios dio a Jesucristo como pago por rescate de nuestras vidas. Y luego empieza a enumerar los beneficios de esto, que es por fe, que somos justificados, y hemos hablado más de una vez que justificados es mucho más que perdonados simplemente. Perdonados sería glorioso, pero Dios no solo nos perdona, sino que nos justifica, es decir, su justicia, que es perfecta, nos es atribuida a cambio de nuestra justicia, que es totalmente imperfecta y pues terrible. Y en el capítulo 9, 10 y 11, Pablo habla del pueblo de Israel como ejemplo de esta fidelidad de Dios. Porque Dios ha sido fiel termina el capítulo 8 diciendo que nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Y cuál es nuestra garantía? Que Dios eligió su pueblo y su pueblo fue rebelde, su pueblo fue desobediente, su pueblo rechazó al Mesías, pero aún así Dios dice que no ha terminado con su pueblo. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. ¿Pero cómo si han sido tan terribles? Bueno, a pesar de eso, Dios ha sido fiel. De la misma manera, tú y yo, aunque caemos y tropezamos, Dios es fiel y descansamos en su obra. Entonces, después de haber hablado de esas grandes verdades, el capítulo 12 comienza a pedirnos una respuesta, o más bien a enseñarnos cómo debemos responder. Y todo lo resume en: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, hace 2 semanas lo vimos acá, en la relación con el cuerpo, que es, ¿te acuerdas? Toda una lista del amor sin fingimiento: aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, ser diligentes, gozosos en la esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el rol del cristiano dentro del cuerpo, lo que vimos hace 15 días. Ahora en el capítulo 13 vamos a ver el rol del cristiano en la sociedad, porque no vivimos en una iglesia. Es decir, la sociedad es más grande que una pequeña comunidad cristiana. ¿Y cuál es la labor, cuál es el rol del cristiano en la sociedad? Antes de entrar al texto, déjame aclararte, hay 3 instituciones que han sido claramente instituidas por Dios. 3 instituciones, no en el sentido de el Instituto Politécnico Nacional o una cosa así, sino 3 instituciones sociales. La primera, la familia. El matrimonio es una institución dada por Dios. En Génesis capítulo 2, y esto me encanta decirlo siempre en las bodas, Dios cuando después de crear a Adán, luego dice no es bueno que el hombre esté solo, crea a Eva, y luego Dios dice dejará el hombre a su padre y a su madre
y se convertirá en su mujer y se unirá a su mujer y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni Adán ni Eva tuvieron padre ni madre. Entonces no tendría sentido que Dios, pues, de hecho, supongo que Adán y Eva dejará ¿a quién? A su padre y a su madre. ¿Y qué es eso, no? O sea, ellos no tuvieron padre ni madre. Pero ¿por qué Dios lo dice en Génesis? Porque está estableciendo el matrimonio, la familia como una institución dada por Dios. No es como dicen algunos de los que estudiábamos en la universidad, ¿no? Materialistas dialécticos, que decían que, bueno, el matrimonio surgió como una necesidad de saber a quién hay que heredar los bienes, porque en principio pues era una especie de comunidad, pero cuando el hombre dejó de ser nómada y se convirtió en alguien que empezó a cultivar la tierra, empezó a verla, famosísimo libro, ¿no? La familia, la propiedad privada y el Estado. Comenzó a extenderse la propiedad privada. Había necesidad de heredar eso a alguien, pero pues ¿cómo si todos son hijos de todo el mundo y nadie sabe de quién es? Bueno, de la mamá no hay duda porque es la que lo da a luz, pero el papá, ¿cómo sabemos? Bueno, pues entonces comenzó el matrimonio para establecerlo. Todo eso es la imaginación de alguien, ¿no? El matrimonio fue dado como una institución, es un regalo de Dios. La familia es un regalo de Dios. Otra institución establecida por Dios es la iglesia. La iglesia en Hechos capítulo 2 nace y es establecida por el Señor y tenemos los 4 fundamentos. ¿Alguien se acuerda cuáles son los 4 fundamentos? Hechos 2:42. Los discípulos perseveraban en la oraciones, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles. Las 4 cosas que son el pilar de la iglesia. Hechos 2:42. Y la tercera institución, y ahí sí quisiera que me acompañes a Génesis capítulo 9. La tercera institución dada por Dios está en Génesis capítulo 9, justo después del diluvio. En Génesis 9, versículo 6, esto es lo que Dios le manda a Noé, saliendo del arca. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Está delegando la ejecución de justicia al hombre. O sea, dice, la sangre derramada del hombre va a ser demandada por el hombre mismo. O sea, es ahora el hombre. Dios lo que hizo fue juzgar la tierra entera con un diluvio. Eso no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Pero ahora establece y delega esa función al hombre mismo. Y lo que está haciendo Dios está creando básicamente las autoridades, el gobierno. Y no vamos a entrar en ese debate, porque además está en la palabra y no habría que debatir. Pero lo que Dios está estableciendo es la pena de muerte, ¿no? Y lo está estableciendo en base a la autoridad de un hombre, ¿no? El hombre es el que va a ejecutar esa justicia. Entonces son las 3 instituciones que Dios ha dejado claramente: la familia, la iglesia y el gobierno. Curiosamente, son las 3 instituciones más golpeadas en la sociedad. La familia, pues ni que se diga, ¿no? ¿Para qué familia? Que la familia es la miseria en cooperativa, que mejor, ¿para qué matrimonio? Pues nos juntamos y ya. Para hijos, pues la verdad, los hijos son un estorbo, entonces pues al principio los matamos, total, no pasa nada. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pues entonces debió decidir unos meses antes, ¿no? Supongo esa sería la respuesta más lógica. Y el hombre también. Pero bueno, es la familia lo ha atacado, las familias destruidas, las familias, incluso familias cristianas destruidas. La iglesia, también atacada, claro que sí, mucho, por todos los ángulos, incluso desde los cristianos. Es que mi pastor es Jesucristo, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Bueno, Cristo es cabeza de la iglesia, entonces solo te gusta la cabeza y el resto del cuerpo no. Eso no es posible, eso es absurdo. También atacada. Y el gobierno, también atacado. Los chistes sobre los gobernantes, las calumnias. Es que fulanito es un ladrón, ¿te consta? No, pero eso dicen todos. Ok, entonces no te consta. No, pero se sabe. Ok, ¿qué pruebas tienes? Dijeron en las noticias.
¿Ok? ¿Y qué pruebas tienes tú para hablar mal de un gobernante, de una autoridad, sea quien sea? Todos atacamos al gobierno. Y son las tres instituciones que dieron por Dios. Y del gobierno es de lo que va a hablar Pablo en Romanos capítulo 13. Fíjate, versículo 1. Sométase, ¿quién? Toda persona. Toda persona quiere decir, curiosamente, toda persona. De entrada incluye creyentes e incrédulos. Pero evidentemente los incrédulos no están bajo el gobierno de la iglesia, no están con el Espíritu Santo morando en ellos, y ese es otro asunto. Así que estamos hablándole a cristianos. Y todo cristiano debe someterse a las autoridades superiores. Y alguien dirá, ¿por qué? Bueno, porque no hay autoridad de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, la autoridad que tienen todas nuestras autoridades no viene de sí mismos, no se las da el Estado. ¿Quién se las dio? Dios. O sea, cuando el presidente establece los ministros, cuando los ministros establecen los encargados de cada área, cuando el jefe de policía establece quién va a estar patrullando, esa autoridad sí viene del que los puso, pero en última instancia, o más bien en primera instancia, viene de Dios. O sea, la autoridad, ¿qué es lo que dice? Déjame leerlo nuevamente. No hay autoridad sino de parte de Dios. Todos los que están en autoridad están de parte de Dios. Y número 2, las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces tú dices, es que lo que pasa es que en el gobierno hay mucha burocracia, hay 400 personas. Bueno, las que hay por Dios han sido establecidas. Si tú tienes un problema con eso, es con Dios. Y a lo mejor tendrás que decirle que quite la burocracia y no sé si te oirá. A lo mejor sí y te responde. O a lo mejor le has preguntado y te está respondiendo. Las que hay por Dios han sido establecidas. El día que tú seas presidente, a lo mejor tendrás la oportunidad de cambiar todo y librar la burocracia y todo. Pero mientras tanto, esto es lo que Dios estableció. Ahora, esto tú dirás, no es que Pablo está ahí, lo que pasa es que Pablo era medio loquito y por eso se le ocurrió esto. Bueno, no es una idea de Pablo. Fíjate en Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. O en México diríamos, honrad al presidente, honrad al jefe de gobierno. Entonces no es una idea de Pablo. También Pedro está hablando de esto. Pero acompáñame a Juan capítulo 19. Y veamos el que creo yo es el ejemplo definitivo. O sea, si hasta ahora tú estás diciendo, bueno, sí, pero eso era en otra época. Fíjate esto. Juan capítulo 19. Y solamente voy a leer un pedacito o unos pedacitos. En el versículo 1, para que entremos en contexto, Juan 19:1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y si no había ningún delito, ¿por qué lo está azotando y por qué le está maltratando y por qué está haciendo toda esa sarta de barbaridades? Bríncate al versículo 10. Y Pilato está hablando con Jesús. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿A quién le está hablando? A Jesucristo.
Ok, ¿quién entre los dos tiene más autoridad? Jesucristo, de entrada. Es más, Jesucristo dijo, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Y entonces Jesús pudo haberle dicho, mira chiquitito, autoridad la mía, ¿no? Tú puedes ser Pilato, pero no eres el piloto de tu vida. Pero fíjate, la respuesta de Cristo no fue esa. La respuesta de Cristo es, versículo 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. O sea, no le está diciendo no tienes autoridad. Está reconociendo que tiene autoridad, pero que fue dada por Dios. Sí, te cae el 20. Jesús mismo está sometiéndose a una autoridad injusta. Lo acabamos de leer. No hay ningún delito, pero por si acaso lo azotamos. Eso es injusto. Y Jesús podría haber reclamado. Podría haber dicho, este juicio es una burla. Pero no lo hace. Jesucristo mismo. Entonces, si Pablo no es suficiente, si Pedro no es suficiente, el ejemplo de Cristo puede ser. Y Él se sujeta y se somete. Pero tú dirás, bueno, pero hay cada autoridad. No creo que todas hayan sido puestas por Dios. A lo mejor alguna se le fue. Ok, pongamos como ejemplo a Hitler. ¿Tú crees que Dios lo puso? ¿O que se le fue de las manos? No, Dios lo puso. Pero entonces, ¿qué beneficio hay? ¿O por qué permitió Dios eso? De entrada, después de la masacre cobarde del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, en que más de 6 millones de judíos, hombres, niños y mujeres fueron vergonzosa, brutalmente asesinados con cobardía. La comunidad mundial, global, accedió como por milagro conceder a Israel una tierra que desde siempre le pertenecía. Y eso sucedió como resultado de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Y en mayo de 1948, Israel como nación vuelve a existir, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Y eso no hubiera sucedido si Hitler no hubiera llevado a cabo toda la matanza que se llevó. ¿Tú estás diciendo, Iber, que Dios entonces quería esa matanza? No. Estoy diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien como creyentes, y que toda autoridad fue puesta por Dios y Él lleva a cabo sus propósitos. Y utilizó a esa autoridad. No la guió a hacer eso, pero utilizó lo que esta autoridad hizo para llevar a cabo su propósito de entregar a su pueblo una tierra que le pertenece. Y ese es todo un debate que un día espero podamos tener una conferencia acerca de la realidad de Israel y cómo Palestina de entrada ni siquiera es un país, y cómo Jerusalén aparece cientos de veces en la Biblia, mientras que en el Corán, en los escritos árabes, no aparece ni una sola vez, sino hasta mucho después, y cómo esa tierra le pertenece a Dios y Dios ha decidido dársela a los judíos. Y si te das cuenta, la comunidad mundial está en contra de Israel, siempre. Ellos son los malos, los que han construido un muro en Gaza. Por ahí pasan hombres a destruir edificios. ¿Qué querías que hicieran? ¿Que le pusieran flores? Son defensivos. Entonces, ¿Dios establece las autoridades? Sí, fueron puestas por Dios. Ahora, versículo 2. Fíjate ahora las consecuencias. Pablo lo que empieza a reflexionar acerca de esta verdad que hemos visto. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, si tú te opones a una autoridad, la que sea, puede ser tu mamá, puede ser tu jefe, puede ser el poli de la esquina, un oficial de tránsito, el que sea. Si tú te opones a esa autoridad, estás oponiéndote a lo establecido por Dios.
¿Y qué es lo que dice? Que el que se opone a lo establecido por Dios acarrea condenación para sí mismo. Y eso es bien importante. ¿Qué condenación? Bueno, número 1, de la autoridad misma. Número 2, de Dios. Y número 3, de los dos. Entonces, no es una buena idea oponerte a lo establecido por Dios. Y no es una idea política, es una idea de Dios. Y no tiene que ver con quién está en el gobierno ahorita. Tiene que ver con que Dios es el que gobierna siempre. Entonces, al que se opone a eso, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación para sí mismo. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, ¿por qué? Porque la autoridad tiene 3 funciones. Número 1, infundir temor al que hace lo malo. Cuando vas manejando, puedes estar viendo 2 cosas. 1, tu velocímetro, ¿no? Se dice máximo 80, pues máximo 80, ¿no? Vas viendo tu velocímetro, me pasa un poquito, vas bajando, ¿no? Y está bien. O puedes estar viendo si viene la patrulla, ¿no? Voy a 120, no viene nadie. O es muy chistoso, a veces me toca regresarme por el segundo piso del periférico. Y si tú vas, ¿no? Tú vas ahí todo tranquilo y van todos a toda velocidad, sobre todo a esta hora de noche, ¿no? Pero están las cámaras, ¿no? Las que sacan las fotos. Y todo el mundo cuando llega ahí, pasan. Eso es lo que hace la autoridad. Está establecida para temor, ¿no? Y por ese temor, sujetarte a lo correcto. La segunda cosa que dice ahí, que para lo cual están las autoridades, es que son servidores de Dios para alabanza de los que hacen lo bueno. Y esto me mata. Son servidores de Dios. Ahora, ¿nunca te ha tocado una autoridad que nomás te quiere hacer la vida imposible porque sí? Una vez en migración, que es donde yo más me topo con las autoridades, presenté el primer año que llegué a México, presenté mis papeles, quiero estudiar, ok, necesitas presentar la inscripción a la escuela para poder iniciar el trámite. Ok, fui a la escuela donde me inscribí, ya mi boleta de inscripción, perfecto, ¡puf! Tienes una multa por inscribirte sin tener permiso para estudiar en México. ¡Ay! Y entonces, ¿cómo? Pues no sé, pero así es, ¿no? Y así nos topamos, ¿no? Puede haber ese tipo de autoridades. Ahora, ¿tengo derecho a no someterme a esa autoridad? No. ¿Por qué? Este es mi consuelo. Son servidores de Dios. No son Dios. Aunque ellos a veces se creen Dios. No son Dios. Sigue teniendo Dios la sartén por el mango. Incluso si es que esa multa no tendría que haberla pagado, Dios hubiera hecho algo. Dios hubiera hecho algo. Entonces, aún ellos mismos, si se consideran como Dios, son solo servidores. Así que descansa y sométete a las autoridades. Dios sigue teniendo el control. Y la tercera función de la autoridad dice que es vengador para el castigo, para castigar al que hace lo malo. Y fíjate, dice, pues si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada. Y esta frase, lleva la espada, no está muy claro si está haciendo referencia. Muchos comentaristas dicen que es una clara referencia a la pena capital y que en el Nuevo Testamento está establecido en este versículo la pena capital. Y como ya alguna vez lo hemos discutido, algunos dicen, es que la pena capital no soluciona el índice de delincuencia. Está comprobado en los países donde hay pena capital, no ha bajado el índice de delincuencia. Bueno, la pena capital no es para bajar el índice de delincuencia.
es como castigo al delincuente. O sea, no tiene un propósito de prevención del delito, sino es un propósito de castigo. Y de los que han sufrido la pena capital, ninguno ha reincidido. Eso está garantizado, ¿no? En cambio, los que han estado en cárceles o en otras cosas, sí hay una reincidencia elevada. Ahora, ¿estoy diciendo que hay que buscar la pena capital? No. De entrada, yo aquí en México no voto, no tengo opinión política, estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, nada más. Otros dicen que la espada es simplemente un símbolo de autoridad. Y cuando Pablo dice, lleva la espada, está simplemente diciendo que es un hombre que está portando la autoridad del gobierno. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya entendimos que toda autoridad fue puesta por Dios, las consecuencias si me rebelo, el rol de la autoridad. Ahora, versículo 5, por lo cual, o sea, por todo esto que hemos dicho, es, ¿qué cosa? ¿Aconsejable? No. Si puedes. No. Necesario. ¿Necesario para Dios o necesario para mí? Para mí. Dios no necesita nada. Es necesario estarle sujetos. Ahora fíjate, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, no solo por las consecuencias de si violo esta ley. Porque la verdad, no hay que ser cristiano para eso. Te digo, no es que son cristianos todos los que van por el segundo piso y cuando pasa la cámara, le bajan la velocidad. Es simplemente que no quieren la multa, el ticket. Entonces, no estamos llamados a ser igual como ellos. No solo por eso. Esa es una buena razón. Esa es una muy buena razón. Pero no solo por eso, sino por causa de la conciencia. ¿No te sentirías mejor si nunca excedes los límites de velocidad, si nunca te pasas el alto, si nunca todas sí respetas las autoridades, si nunca le hablas a un policía con desprecio, si pagas todo lo que... O sea, ¿tu conciencia no estaría más tranquila? Evidentemente sí. Y esa es la razón por la que nosotros estamos llamados a hacer, por el gusto de hacer lo correcto, por el gusto de honrar a Dios. Me encanta porque lo que está diciendo Pablo es, no se trata de obedecer a ciegas para el cristiano. Porque la verdad, podemos disciplinar a la gente. Bien disciplinados, así, ¿no? Como militares, un horario para despertarse, un horario para... Todo bien, podría ser. Pero eso no es adoración. Hay un asunto de conciencia, el entender lo bueno y buscar hacer lo bueno. Por eso, ya que es un asunto de conciencia, el asunto de fondo, cuando una ley demanda que haga algo indebido, estoy libre de obedecerla. Cuando una ley, por ejemplo, si en México pusieran, está prohibida la enseñanza de la Biblia en grupos, estamos llamados a desobedecer, porque eso está violando la orden directa del Señor. Y eso está rompiendo lo que es bueno. Entonces no se trata de obediencia a ciegas, sino el fondo es un asunto de conciencia, lo bueno y lo malo. Y no lo que es bueno para mí, sino lo bueno, lo que Dios estableció como bueno, no lo que a mí me parece bueno. Porque a lo mejor yo creo que es injusto pagar la tenencia. Órale, pero Dios dijo sométanse a las autoridades, entonces paga. Entonces se trata de esto. Ahora, tú dirás, bueno, es que Pablo no vivió en nuestros tiempos cuando hay tanta corrupción. Bueno, Nerón era el gobernante que estaba en este momento en Roma y al que Pablo está diciéndole a los romanos que se sujeten. Y él mismo se va a sujetar a eso. Pablo no va a armar una revolución cuando va a ser apresado. ¡Me toman! ¡A las armas, cristianos! ¡A las armas! ¡Están agarrando preso al enviado del cielo! No sabemos cómo fue su muerte, pero en la última carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice, Dios me ha librado de lo malo. Me ha librado de las garras del león, estoy a punto de ser ejecutado.
Entonces, ¿cómo te libró de lo malo? Sí, ya me libró de lo malo. Ya voy a casa. Entonces, no armó una revolución, se sujetó, sometió, esperó y ahora está con el Señor. Entonces Pablo sabía de lo que estaba hablando, no está escribiendo desde la imaginación. Ahora, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, los tributos, todo este dinero que se recauda, es lo que sostiene a este aparato de autoridades. Y dice, versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bueno, dice, versículo 6, por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios. Otra vez, son servidores de Dios. Y está hablando de impuestos. Entonces, los de Hacienda son servidores de Dios tanto como los que tocan en la alabanza, tanto como los pastores, tanto como los que están en vialidad, tanto como o sea, todos son servidores de Dios en la iglesia. Bueno, ellos igual. Ellos igual. Y está estableciendo esto de paga el impuesto, paga tus impuestos. Y no hay ni siquiera que explicar esto. Paga tus impuestos. Al que le debes tributo, págale tributo. Impuesto. Aparentemente el tributo es el impuesto por las personas que se pagaba, y el impuesto es como el impuesto por las transacciones, lo que diríamos nosotros tal vez el día de hoy el IVA, ¿no? Probablemente. Al que respeto, y la palabra respeto ahí es la palabra, en griego es la palabra phobos, de donde viene nuestra palabra fobia. O sea, no es solamente respeto. Al que le debes temer, teme. Y al que debes honrar, honra. Y yo creo que el que debes temer está hablando del Señor, y al que debes honrar está hablando de las autoridades, ¿no? Y no tengo nada más que decir. Ponte al día en tus impuestos. Nada más. Hazlo. Hazlo. Jesucristo lo hizo. ¿Te acuerdas? Y es más, un día llegaron con Pedro y le dijeron, oye, que tu maestro no paga las 2 dracmas. Y Pedro, yo creo que por no hacer quedar mal a Jesús, dijo, sí, claro que sí, sí. Ahorita vengo, ¿no? Y se fue con Jesús y le dice, oye, no, llegan con Jesús y Jesús mismo se le adelanta y le dice, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? ¿No? Y le está diciendo a Pedro, no deberíamos pagar este impuesto. Es injusto porque de entrada es mi gente, yo soy Dios. Pero ve a pescar. Y en el pez que agarres vas a encontrar 2 monedas. Pagas tu impuesto y pagas el mío. O sea, ¿hay impuestos injustos? Yo estoy completamente seguro que sí. Y tú dices, es que si en mi negocio yo empiezo a pagar esos impuestos y no voy a pagar la renta. ¿Estás confiando más en tus impuestos? Perdón, en tu dinero que en Dios. Porque Dios puede sacar hasta de los peces el dinero para el impuesto. Pero requiere obediencia. Entonces, obedece, simplemente obedece, es muy claro. Ahora, versículo 8. No debáis nada a nadie. Esa frase se ha tomado y se ha llevado a un extremo en el sentido de que no debes tener ni una deuda nunca jamás, y si sacas un crédito para comprarte tu licuadora ya estás en pecado. Y el contexto no es ese de entrada. El contexto no es ese. No habla de las deudas que se generan, porque todos vivimos generando, hay empresas, comercio, que no podrían, o sea, así funciona el mercado, ¿no? Me entregas toda la mercancía y yo voy pagando en tanto tiempo. Eso sería imposible llevarlo a cabo si no fuese así. Entonces no está hablando de eso, no está hablando de que tengas que hacer ahorita una cirugía plástica y cortar con tus tarjetas, no, sino habla de responsabilidad. No debas nada a nadie.
pues si sacaste un crédito, paga como acordaste pagarlo. Una vez alguien me preguntó, oye, Iber, ¿puedo sacar un coche a crédito? Es que la Biblia dice no debas nada a nadie, y si lo saco a crédito, pues lo estoy debiendo. Y creo que el tema es la libertad que Cristo nos ha dado. O sea, digo, yo no he sacado nunca un coche a crédito, nunca he comprado un coche, pero si pudiera comprar un coche, estoy seguro que solo lo podría comprar a crédito, no con el dinero así en efectivo, pues no, nunca. Entonces, pero lo compraría a crédito y no estaría en pecado. No, porque si un mes no tengo para pagar la mensualidad que me corresponde, entrego el coche y sigo siendo libre. Y no digo libre de cárcel, sino libre en mi conciencia. La deuda está en el coche. No puedo pagar una mensualidad, lo regreso. Yo perdí un montón de dinero, pero estoy libre. Lo mismo, una casa, digo, algún día si Dios permite comprar una casa, estoy seguro no va a ser así al contado, será a crédito. ¿Y qué tal si un día ya no puedo pagar las mensualidades? Entrego la casa. Y ahí está soportando el peso de la deuda, no está sobre mí, está sobre la casa. ¿Sí me entiendes? Entonces, la libertad en Cristo no está siendo comprometida. El problema es cuando no tengo nada que pueda sostener eso. Y voy a comprar una televisión, pues es fin de año, pues una televisión, esto, aquello. La cuesta de enero no existe, es una mala administración. Gastaste más de lo que tienes. Nada más. Ahora, si tú tienes para pagarlo a meses, haces tus cálculos, no encuentro un problema en eso. Y el contexto no está hablando de las deudas en general, sino, fíjate, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Además, una cosa más, ¿te acuerdas el ejemplo de Jesús cuando le dice al que entregó las minas, no debías meterlo al banco? Por lo menos hubiera dado los dividendos, los intereses, y el concepto del banco es préstamo. Tú le estás prestando al banco para que te lo dé con intereses, te pague. Ese es el concepto. Y Jesucristo no lo hubiera sacado a la luz si eso fuese evidentemente prohibido. No hubiéramos podido irnos a San Antonio hace un año si no nos hubiésemos hecho un préstamo. Y teníamos un fondo para poder sostener ese préstamo, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres vivir sin deudas, creo que es lo más sabio, ¿no? Dije todo esto no para invitarte a usar de créditos. Yo no tengo tarjeta de crédito. Una política en mi familia es, si tenemos para comprarlo, se compra. Si no tenemos, pues no. Así de sencillo. No tengo tarjeta de crédito. Y en México ni podría tener. Así que pues no estoy invitándote a hacerlo. Simplemente te estoy pidiendo que si vives a créditos, seas sabio. Y si no vives a créditos, pues yo creo que es sabio también. Entonces, ahora sí, regresando a esto. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el cumplimiento del amor. No debas nada a nadie sino amarte. ¿Por qué? Porque amar es algo que no podemos terminar de pagar. Es decir, no importa cuánto ame yo a mis hermanos, siempre debo amor. Y debo seguir amando hasta el día que Dios me lleve a su presencia. Es lo único que debo deber. Ahora, en el contexto es bien interesante, porque si tu característica, ya sea en tu vida familiar, cotidiana, lo que te identifica es una ideología política, porque en política es donde estás en contra del gobierno. Es que este gobierno es un gobierno, no sé qué, es que este gobierno, si estuviéramos con tal, si estuviéramos con cual. Si esa es tu característica, estás equivocado, porque la característica de un cristiano, ¿cuál es? ¿Cuál dijo Jesucristo? Es la marca de un creyente. ¿Cómo sabrán si son mis discípulos? Si se aman. Entonces Pablo dice, todo esto es amor.
Y en el flujo, fíjate, primero te pide reconoce las autoridades, sométete a las autoridades, honra a las autoridades, respeta a las autoridades y ahora ama a las autoridades. O sea, tengo que amar a mi presidente, a mi jefe de gobierno, a mi jefe de manzana, a mi jefe de mi trabajo. Sí, eso es lo que la Biblia dice. Y ese es el contexto. Y eso implica no hablar mal, no murmurar, no chismear, chistes denigrantes. ¿Es parte de nuestra cultura? Sí, pero estamos llamados a ser distintos, ¿no? No por ley, sino por motivos de conciencia. Entonces, esta es la única marca, amor. Y tú dirás, pero es que yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, porque es que la neta, nuestro presidente o nuestro jefe de gobierno, fíjate lo que dice el versículo 11. Y esto, o sea, todo lo que acabamos de decir, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cercana de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sabes qué? Puede ser que el jefe de gobierno, que el presidente, que todos sean los más corruptos del mundo. Puede ser. Pero ¿sabes qué? Este mundo se está acabando. Y si tu énfasis es, si yo te dijera, los mayas dijeron el 21 de enero, 21 de diciembre no era real, el 21 de enero, y es verdad, y sí va a suceder, va a caer un meteorito y el océano Pacífico se va a levantar y va a caer sobre la Ciudad de México. Si te dijera y fuese real, ¿cuánto dinero invertirías en pintar tu casa, pintar tu coche, cambiar los parabrisas? Sería ridículo, ¿no? Porque ya te quedan unos días y ya le va a caer el chahuizle. Lo mismo está diciendo Pablo. ¿Sabes qué? Pues es demasiado tiempo perdiendo en contra de las autoridades cuando es hora de levantarnos del sueño. O sea, si estás en este tren de las autoridades, es que no me sujeto, es que... Estás soñando que eres cristiano, pero ya es hora de levantarse y vivirlo. ¿Has visto esos jovencitos que tienen rock band o no sé qué programas son estos juegos que tocas guitarra y batería y todo, ¿no? Y ahí se sienten rock stars, ¿no? Sí, pero es un juego, dale una guitarra de verdad a ver si es cierto. No, o sea, y lo mismo, si estamos viviendo en este tren rebelde, estamos soñando a que somos cristianos, pero no es real. Es hora de levantarnos, tanto más que la hora se acerca, la salvación, es decir, el momento de llegar al punto culminante de salvación, que es estar delante de Dios, está más cerca que cuando creímos. Está mucho más cerca. La noche está avanzada y se acerca el día. Y me encanta porque los judíos cuentan el día distinto a como nosotros lo contamos. Su día empieza de noche, ¿no? Al caer el sol empieza el día. Y su día empieza de noche, entonces cuando va a terminar el día, empieza a salir la luz, y la última parte del día es de día. Para nosotros es al revés, es casi deprimente, ¿no? Empieza con el solezote, y ya va a acabar el día, ¿no? De ellos, en cambio, tienen la perspectiva que tenemos en el mundo. Vivimos en una oscuridad, pero ya está saliendo el sol y sabemos que va a salir el sol de justicia y esa es nuestra meta, ese es el final, cuando el sol salga. Y lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Ya está pasando la noche, ya está avanzada, estamos por llegar al día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día. Y son tres cosas que nos está diciendo Pablo. Desecha, vístete y anda. Desecha las obras de las tinieblas, las cosas de la oscuridad, y en este contexto, rebeldía ante las autoridades, ante toda autoridad. Vistámonos las armas de la luz y andemos como de día. ¿Y cómo es andar como de día? Honestamente, que esto quiere decir decorosamente, con honra. No es honroso
andar hablando mal de otras personas, decorosamente. No en glotonerías y borracheras. Glotonerías literalmente es desenfreno. Los jóvenes viven generalmente en la adolescencia y en la primera etapa de la juventud, el primer semestre de la universidad. Este es su plan de vida, el desenfreno. Y dice, ¿sabes qué? Andemos de día, no en glotonerías, en desenfrenos y en borracheras. Habla de bebidas, no en lujurias y lascivias, que habla de actitudes sexuales. No en contiendas y envidia, que habla de relaciones personales. ¿Cómo entonces? Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vístete de Cristo y no proveas para los deseos de la carne. Tu carne, mi carne, siempre van a desear cosas contrarias a Dios. Bueno, no les proveas para sus deseos. Alguien dice, no planee para el pecado. No le dé la bienvenida. ¿Cuántas veces planeamos pecar? Muy a menudo. Digamos pecados chiquitos, entre comillas, ¿no? Porque los grandes ya no estoy envuelto. Pero es lo mismo. Pero planeamos los pecados chiquitos. No le dé la bienvenida a esas ideas. No le ofrezca oportunidad. Ciérrele la puerta en la nariz y el pecado no se meterá en su casa. Entonces parte ahí, desde el principio. No proveas para los deseos de la carne. Si tienes problemas con alcohol, no te sientes en un restaurante cerca del bar. Si tienes problemas con el alcohol, no pases por el pasillo donde están las bebidas. Estás alimentando los deseos de tu carne. Tú dirás, no estoy alimentando mi carne. Sí, pero sí sus deseos. ¿Y sabes qué? Va a tener tanto deseo que te va a ganar. Entonces, no proveas para los deseos de la carne. Lo mismo, si tienes problemas porque sueles hablar mal de las autoridades, pues no te juntes con personas que hablan mal de las autoridades. No proveas para los deseos. Eso es carnal. Vístete del Señor Jesucristo. Entonces, acompáñame y con esto terminamos. Primera de Timoteo, capítulo 2. Esto es lo que debemos hacer. Exhorto ante todo. Y ante todo quiere decir antes de cualquier otra cosa. Esta es la primera exhortación. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Eso es lo que todos los días deberíamos hacer. ¿Estás feliz porque tu candidato ganó la presidencia? Ok, haz rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por el presidente. ¿No estás feliz porque tu candidato no ganó la presidencia? Bueno, eso es lo que tienes que hacer. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por tu presidente. ¿El presidente hace algo bueno? ¿Qué hay que hacer? Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. El presidente metió la pata, hizo una cosa terrible. ¿Qué hay que hacer? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por tu presidente, los que están en eminencia. Eso es la Biblia no me manda a criticar, la Biblia me manda a orar. El día de elecciones, ve, vota, elige por quien quieras, pero después orar. Esa es la única responsabilidad que tenemos en esta sociedad. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tú y yo vamos a ser los beneficiados de esto. Entonces, este es nuestro rol en la sociedad. Este es lo que estamos llamados a hacer. No importa quién esté en la autoridad. Ya vimos un ejemplo, Pilato y Jesús se sujetó. Nerón y Pablo se sujetó. Y así puedes ir por toda la historia, ¿no? Vamos a orar. Señor, esta noche primeramente queremos rogarte y pedirte que bendigas al presidente de México y al jefe de gobierno
y a los jefes de cada delegación, Señor. Bendíceles, dales sabiduría para llevar a cabo la tarea que tienen por delante. Te rogamos, Señor, que cuides y protejas a sus familias, que hagas prosperar su trabajo. Sobre todo, Señor, te rogamos que puedan conocerte, que sus ojos sean abiertos a la luz de tu verdad, a la luz del Evangelio. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que están en eminencia, aquellos que están a la vista y que marcan la opinión pública, por los conductores de noticiosos, por los conductores de programas de revista, por los actores, por los músicos, los cantantes, las personas de la farándula que están siendo constantemente vistos por los demás. Te rogamos por cada uno de ellos. Bendíceles, Señor, y abre sus ojos a tu palabra, a tu evangelio y a tu verdad. Y te rogamos por nosotros, que podamos vivir en obediencia a tu palabra, sometidos y sujetos a tu voluntad. En el nombre de Jesús ponemos todo esto delante de ti. Amén. Pues nos vemos primero Dios el domingo y la próxima semana aquí. Que Dios les bendiga.